9 demonios disfrazados de hombres de bien, y el cabecilla, dolorosamente, era mi propio padre. Cada domingo convertían la sala de mi casa en una arena, donde mi infancia fue pisoteada, donde mi tierna alma fue rota hasta hacerse cenizas. Ellos la llamaban hora del entretenimiento. Para mí, fue el sonido de un alma haciéndose pedazos dentro de una historia real en la que tardé toda una vida en aprender a respirar de nuevo. Si estás escuchando desde cualquier parte del mundo, deja un comentario y suscríbete, porque hay verdades que necesitan ser difundidas, aunque puedan sacudir tus creencias. Hay historias que, por muy dolorosas que sean, deben ser contadas. Mi nombre es Regina Salazar, tengo 71 años y actualmente vivo aquí en Cuernavaca, Morelos, una ciudad que me acogió cuando más necesitaba paz. Hoy mi vida es muy tranquila. Todas las mañanas, después de mi café de olla con un chorrito de leche, una delicia que aprendí a hacer con una vecina de aquí, voy para mi rinconcito de la fotografía. Tengo un pequeño estudio improvisado en el cuartito del fondo, donde guardo mis cámaras fotográficas, algunas antiguas, otras más modernas, cada una con su historia. Las cámaras analógicas son mis preferidas, principalmente aquella Rolleiflex de los años 60 que conseguí restaurar sola. Fotografiar es algo que aprendí a valorar, porque a través de los lentes encontré una manera de ver belleza donde antes solo veía dolor. Comencé con esta pasión por las cámaras cuando trabajé en una tienda de electrónicos por más de 20 años. Al principio no sabía nada sobre fotografía. Mi primera foto salió toda movida y oscura. Quedé desolada, pero entonces pensé: Regina, ya has enfrentado cosas mucho peores en la vida. No va a ser una fotografía mala la que te va a derrotar. Entonces comencé a estudiar. Saqué libros de la biblioteca municipal, vi tutoriales y fui aprendiendo. Hoy conozco cada botón, cada configuración, cada secreto para capturar el momento perfecto. Cada foto que tomo es como registrar un pedacito del presente que un día será memoria. En las tardes de martes y jueves doy talleres de fotografía a un grupo de jóvenes aquí de la colonia. Nos reunimos en el patio de mi casa cuando el sol está más suave. Tomamos un té de manzanilla con hierbabuena que compro en el tianguis y nos quedamos ahí conversando sobre técnicas fotográficas mientras practicamos con las cámaras. Enseñar fotografía es una terapia, ¿saben? Cada clic es como si fuera un pedacito de mí que se va transformando en arte a través de los ojos de otra persona. Hoy voy a contarles una historia sobre cómo a veces la justicia llega de formas que ni imaginamos. Sobre cómo, incluso cuando estamos solos y sin salida, Dios pone herramientas en nuestro camino que pueden cambiarlo todo. La historia que voy a contar me sucedió en una época en que yo era apenas una niña que vivía con miedo en su propio hogar. Una época en la que no imaginaba que un día estaría aquí hablando con ustedes con paz en el corazón y cámaras en las manos. Mi historia comienza en Tepoztlán, un pueblo en el interior de Morelos, donde nací y pasé mi infancia y juventud. Un pueblo donde todos se conocían y donde las apariencias engañaban mucho. Detrás de sonrisas y apretones de manos en las misas de domingo existían secretos que nadie podía imaginar. Y el más grande de ellos estaba dentro de mi propia casa. Nací en Tepoztlán en el año 1954. Era una época muy diferente a la de hoy. Nuestra casa estaba en una calle de terracería en el barrio de Santo Domingo, un poquito alejada del centro. Era una casa sencilla, pero grande. Tenía un porche al frente con una banca de madera, donde a mi abuelo Salvador le gustaba sentarse en las tardes de domingo para fumar su pipa y observar el movimiento. La casa estaba pintada de azul claro por fuera, con ventanas de madera blanca que rechinaban cuando el viento fuerte soplaba. Mi padre se llamaba Rodrigo Salazar, un hombre alto, de hombros anchos y ceños siempre fruncido. Trabajaba como comerciante. Tenía una tlapalería que era muy conocida en el pueblo. Todo el mundo respetaba a mi padre. Él era lo que llamaban un hombre de palabra. Si él decía que iba a hacer algo, lo hacía de verdad. Si decía que iba a entregar un pedido el martes, podías esperar que el martes estaría allí. Mi madre, Guadalupe, era una mujer menuda, de cabello siempre recogido en un chongo bajo.
Ella cuidaba de la casa y de nosotros. Tenía manos pequeñas, pero fuertes de tanto trabajar. Sabía bordar como nadie y hacía los mejores tamales de elote de Morelos. Todo el mundo lo decía. Éramos 4 hermanos. Yo era la mayor. Después venía Mateo, 2 años menor que yo. Después Camila, que nació cuando yo tenía 5 años. Y por último, Javier, que llegó cuando yo ya tenía 8. Nuestra casa vivía llena de ruido, de correteos y de risas, al menos durante el día, cuando mi padre no estaba. Por la noche, cuando él llegaba, bajábamos el tono de voz. Respeto era lo que mi madre decía, pero hoy sé que era miedo de verdad. Nuestra rutina era sencilla. Nos despertábamos tempranito con el canto del gallo del vecino. Tomábamos café con leche y pan casero que mi madre horneaba 2 veces por semana. Luego íbamos a la escuela. Mateo y yo íbamos juntos a pie. Eran unos 20 minutos de caminata. La escuela era un edificio amarillo de 2 pisos, con un patio de tierra en medio donde jugábamos en el recreo. Recuerdo que había un árbol de mango enorme en ese patio, y en la época de los mangos hacíamos fila para recoger los que caían. Después de la escuela volvía a casa para almorzar. Mi madre siempre tenía una comida rica esperándonos. Arroz, frijoles, un poco de carne cuando se podía, y siempre una verdura de la huerta que teníamos en el patio. Después del almuerzo, yo ayudaba con los trastes y cuidaba de mis hermanos menores, mientras mi madre descansaba un poquito o iba a cuidar la huerta. Por las tardes, jugábamos en el patio grande que teníamos. Era un patio de tierra roja con algunos árboles frutales, guayaba, níspero y un limonero que llenaba el aire con su aroma. También había un gallinero al fondo. Nuestro juego preferido era la casita. Usábamos las frutas que caían como si fueran la comida y hojas grandes como platos. Jugábamos también a las escondidas, a la roña, a la rueda. A veces los vecinos venían a jugar también. Jimena, Leandro, Sofía. Corríamos, saltábamos, nos subíamos a los árboles. Recuerdo que volvía a casa con los pies rojos de tierra y mi madre me regañaba, pero no era un regaño de verdad. Ella se reía mientras se quejaba. Al final de la tarde era la hora del baño y después ayudar a mi madre con la cena. Teníamos una cocina grande con una estufa de leña, donde mi madre hacía la comida. El olor de esa cocina, Dios mío, ¿cómo lo recuerdo? Frijoles cociéndose lentamente, cilantro siendo picado, a veces un pastel de elote en el horno. Era un olor a hogar, ¿saben? La cocina era el corazón de nuestra casa. Cuando mi padre llegaba, alrededor de las 7 de la noche, la casa cambiaba. Hablábamos más bajo, nos sentábamos derechos en la mesa, no podíamos poner los codos. Él no era de mucha conversación. Preguntaba cómo había ido la escuela, si nos habíamos portado bien, y nosotros respondíamos siempre que sí, incluso cuando habíamos hecho alguna travesura. Después de la cena, nos sentábamos en la sala para escuchar la radio. A mi padre le gustaban las noticias, y a veces nos dejaba escuchar un programa de música después. La sala tenía un sofá de 2 plazas forrado con una tela floreada, 2 sillas de madera y la radio estaba en una mesita en la esquina. Las paredes tenían algunos cuadros, uno de la Virgen de Guadalupe, otro con un paisaje de montañas. A la hora de dormir, mi madre nos llevaba a los cuartos. Yo compartía el cuarto con Camila y los niños dormían en otro. Nuestro cuarto era sencillo, con 2 camas individuales, un ropero de madera oscura y un pequeño tocador, donde guardábamos nuestras pocas chucherías, cintas para el pelo, algunos lápices de colores, una muñequita de trapo que mi abuela había hecho. La ventana daba al patio y en las noches cálidas de verano la dejábamos abierta para que entrara un vientecito. Antes de dormir, mi madre siempre nos contaba un cuento o rezaba con nosotros. Ella sabía muchas historias de espantos, de la Llorona, del Nahual, y a nosotros nos encantaba sentir un miedito bueno antes de dormir. Los fines de semana, la rutina cambiaba un poco. El sábado por la mañana íbamos al tianguis con mi madre. Era una fiesta de colores y olores. Había de todo en ese mercado: frutas, verduras, hierbas, carnes, quesos, dulces. Mi madre conocía a todos los puesteros
y siempre se paraba a conversar un poquito con cada uno. Volvíamos cargados de bolsas y con alguna golosina que ella nos compraba, a veces un trozo de palanqueta, a veces una naranja. El domingo íbamos a misa en la parroquia de la Natividad. Era una iglesia grande, de paredes blancas y una campana que sonaba bonito. Después de la misa, a veces íbamos a visitar a mi abuela Carolina, madre de mi padre, que vivía cerca del centro. Ella hacía un almuerzo especial cuando íbamos. Siempre había mole con pollo, la comida típica de la región. Después del almuerzo, mi padre y mi abuelo jugaban a las cartas, mientras nosotros jugábamos en su patiecito o ayudábamos a arreglar la cocina. En aquel tiempo, en Tepoztlán, la vida era más sencilla, pero también más dura en muchos sentidos. La gente vivía más cerca unos de otros. Todo el mundo sabía la vida de todo el mundo. Eso tenía su lado bueno. Siempre teníamos ayuda cuando la necesitábamos, pero también tenía su lado malo. Los secretos eran difíciles de guardar y los problemas de dentro de casa muchas veces se quedaban allí mismo. Nadie interfería. Fue en ese Tepoztlán de calles de tierra, de fiestas de San Juan con fogatas y ponche, de procesiones de Semana Santa que pasé mi infancia. Una infancia que, vista desde fuera, parecía como la de cualquier otra niña de la época. Pero dentro de las paredes de nuestra casa azul de ventanas blancas, las cosas no eran siempre como parecían. Porque los domingos, después de la misa, cuando los vecinos pensaban que estábamos en casa descansando, comenzaba algo diferente. Algo que por muchos años pensé que era normal, que sucedía en todas las casas. Solo mucho tiempo después descubrí que no era así. Los domingos comenzaban las reuniones. Mi padre traía a sus amigos, hombres respetados del pueblo, como él, el dueño de la farmacia, el gerente del banco, el abogado, el regidor, todos venían. Mi madre y mis hermanos salían, iban a visitar a una tía y yo me quedaba. Ella necesita aprender a ser una buena anfitriona, decía mi padre. Y así, cuando yo tenía apenas 11 años, comenzó algo que cambiaría mi vida para siempre. Aquí es donde una infancia se quiebra y un secreto terrible nace. Lo que Regina no sabía es que este sería solo el principio de una larga pesadilla. Acompáñenme a descubrir cómo una niña inocente aprende a sobrevivir en su propio infierno. Recuerdo como si fuera ayer el domingo en que todo comenzó de verdad. Era a finales de noviembre de 1965. Yo acababa de cumplir 11 años en junio. El invierno en Tepoztlán no era muy riguroso, pero esa tarde el aire era frío y cortante, un presagio de lo que vendría. Mi madre había llevado a mis hermanos a casa de la tía Beatriz, como sucedía cada domingo después de la misa. Regina, tu padre quiere que te quedes para ayudar a servir a los invitados, dijo con esa mirada preocupada que solo entendí muchos años después. Mis queridos, sé lo que están pensando. ¿Por qué mi madre no hizo nada? Por años, yo también me lo pregunté con mucho coraje. Hoy entiendo que el miedo puede construir jaulas invisibles, y la de mi madre era tan real y cruel como la mía. Mi padre recibió a 8 amigos ese día. Eran todos hombres de respeto en el pueblo. El señor Damián, el dueño de la farmacia, el doctor Ricardo, el abogado, el señor Norberto, el gerente del banco, el señor Valentín, el regidor, el señor Orlando, el dueño del almacén, el doctor Fausto, el médico, el señor Zacarías, el dueño de la gasolinera, y el señor Wilfredo, el comandante. Todos estaban bien vestidos, con pantalón de vestir y camisa de botones, a pesar de ser domingo. Algunos llegaron en coche, lo que era raro en esa época en Tepoztlán. La mesa de la sala estaba preparada para el juego de póker. Mantel verde, barajas nuevas, un cenicero grande en el centro. Mi padre me presentó como la anfitriona y me pidió que sirviera el café que ya estaba listo en la cocina. Servía a cada uno de ellos con la cabeza gacha, como mi padre me había enseñado. Una señorita educada no mira directamente a los ojos de los hombres, decía siempre. Los hombres agradecían, algunos con una sonrisa que, hoy sé, no era solo amabilidad. Tu hija se está convirtiendo en toda una señorita, Rodrigo, dijo el señor. Valentín, el regidor.
Mi padre sonrió con un orgullo que nunca le había visto antes. Es verdad, es nuestra pequeña Perla, respondió. Escuchar ese nuevo nombre, Perla, me heló por dentro. No fue solo un apodo, fue como si borraran a Regina con una sola palabra. Me sentí desaparecer. De repente, ya no era la niña que jugaba en el patio, la que ayudaba a su madre en la cocina. Me habían convertido en un objeto, en un personaje para su juego cruel. En ese momento no entendí la profundidad de esa herida, pero sentí cómo me quitaban algo que era mío, mi propio nombre. Para ellos, yo no era Regina, la hija de Rodrigo. Yo era Perla, la pieza central de su entretenimiento dominical. Volví a la cocina y me quedé allí un rato, escuchando el ruido de las fichas, las risas, los vasos siendo puestos en la mesa. Después de una hora, tal vez más, mi padre me llamó. «Ven acá, Perla», ese nombre otra vez. Cuando entré en la sala, el juego parecía haberse detenido. Todos me miraban. «Hija mía, estos hombres son mis amigos de confianza. Cada uno de ellos es importante en este pueblo y puede ayudar mucho a nuestro negocio. Sabes que las cosas no andan fáciles en la tienda y necesitamos asegurarnos de que nuestros amigos nos sigan apoyando, ¿entiendes?». Asentí con la cabeza, aunque sin entender completamente. Esa fue la excusa que él me dio, y quizás la que él mismo necesitaba creer. Pero la verdad, mis queridos, es que la maldad a veces no necesita grandes motivos. A veces, simplemente disfruta del poder de romper a alguien, pedazo por pedazo. La tlapalería de mi padre siempre estaba llena, no parecía haber problemas. «Ahora quiero que demuestres que eres una buena niña y que sabes recibir bien a las visitas. Hoy será una prueba. Si la pasas, ganarás un regalo especial. Si no», no completó la frase, pero su mirada me heló por dentro. Fue entonces cuando comenzó lo que ellos llamaban la sesión de sábado, aunque sucediera los domingos. Nunca entendí por qué la llamaban así. Quizás era solo otra parte de su juego cruel, distorsionar la realidad hasta en los detalles más pequeños. Primero me pidieron que sirviera las bebidas, ya no café, sino un whisky que mi padre guardaba en un armario especial. Después, cuando todos ya estaban más alegres con la bebida, comenzaron lo que llamaban el juego. «Perla, ven al centro de la sala», ordenó mi padre. El tono no dejaba lugar a la desobediencia. Me quedé allí, en el centro del círculo formado por los 9 hombres, temblando, sin saber qué esperar. «Ahora vas a mostrarles a nuestros amigos cómo se comporta una buena niña. Primero vas a escuchar y obedecer». El señor Damián, el farmacéutico, comenzó. «Perla, párate en un solo pie y cuenta hasta 30. Hice lo que me pidió, tambaleándome un poco mientras ellos reían. «Ahora salta como una rana hasta la pared y vuelve», mandó otro. Y así siguió durante casi una hora. Órdenes absurdas, humillantes, mientras ellos reían y bebían más. Cuando pensé que había terminado, mi padre tomó una chancla vieja del armario. «Ahora viene la parte final de la prueba. Perla, sabes que las niñas desobedientes necesitan ser corregidas, ¿no es así?». No entendí bien lo que quería decir. Nunca me habían pegado con una chancla antes. Mi madre a veces nos daba un manotazo cuando hacíamos travesuras, pero nada más. «Ahora vas a recibir 8 chanclazos, uno de cada hombre aquí, menos yo, para que aprendas que siempre debes obedecer». Mis ojos se llenaron de lágrimas. «Pero, papá, yo no desobedecí». «Eso no importa», cortó él. «Lo importante es que aprendas la lección incluso antes de necesitarla». Uno por uno, aquellos hombres respetados de Tepoztlán me dieron chanclazos mientras yo lloraba en silencio. No fue una paliza violenta. Estaban más interesados en la humillación que en el dolor físico. Lo peor vino después. El señor Valentín sugirió el gran final. Ahora el toque final para que la lección quede completa. Me llevaron a mi cuarto, donde me ordenaron acostarme en la cama. Pensé que finalmente podría descansar, pero entonces vi al señor Orlando entrar con una tetera humeante. «Agua caliente para la cama de la princesita», dijo con una sonrisa cruel. Derramaron el agua en mi colchón, mojándolo todo, destruyendo el único lugar donde me sentía segura. «Para que te acuerdes de esta lección cada vez que te vayas a dormir»,
explicó mi padre, como si aquello fuera algo normal, algo educativo. Cuando todos se fueron, me quedé sola en el cuarto con el colchón empapado y oliendo a humedad. Tuve que dormir en el suelo esa noche. Esa noche, en la dureza del suelo frío, algo dentro de mí se rompió para siempre. Ya no era solo una niña, era un secreto, y me di cuenta de que el peor monstruo no era el que se escondía debajo de la cama, sino el que me arropaba por las noches. Cuando mi madre volvió con mis hermanos, ya era tarde. Oí a mi padre decirle que yo había derramado agua en la cama por accidente. Ella pareció creerle, o quizás solo fingió creer. Al domingo siguiente sucedió de nuevo. Y al otro, y al otro. La sesión de sábado se convirtió en una rutina semanal. Las humillaciones fueron empeorando, se volvieron más elaboradas. La chancla continuó, el agua caliente también. A veces me obligaban a quedarme en el centro de la sala por horas, simplemente parada, mientras jugaban y me ignoraban, para después decirme lo insignificante que era. Aprendí a desconectarme mentalmente durante aquellas tardes. Mi cuerpo estaba allí, obedeciendo las órdenes absurdas, soportando las humillaciones, pero mi mente vagaba lejos. Imaginaba que estaba en otro lugar, que era otra persona. Soñaba con el día en que sería lo suficientemente grande para irme. En la escuela, nadie sospechaba nada. Yo era la hija del Señor. Rodrigo, una niña callada y obediente. En casa, durante la semana todo parecía normal. Mi padre era el mismo hombre serio de siempre, rara vez hablándome más de lo necesario. Era como si ese otro hombre, el de los domingos, fuera otra persona completamente diferente. Mi madre debió sospechar que algo andaba mal. Yo cambié. Me volví más callada, más retraída. Dejé de jugar en el patio con los amigos. Prefería estar sola, leyendo los pocos libros que teníamos, o simplemente mirando por la ventana. Ella llegó a preguntarme una vez si me pasaba algo, pero el miedo me impidió hablar, el miedo y la vergüenza. Aquellas tardes de domingo me destruyeron por dentro, pedazo por pedazo. Fueron años así, años en los que cada fin de semana traía un nuevo terror. Estaba atrapada en un ciclo que parecía no tener fin, hasta que un pequeño rayo de esperanza apareció donde menos lo esperaba. Aquellas sesiones de domingo continuaron por 6 largos años. De niña, me fui convirtiendo en señorita con el cuerpo y el alma marcados por aquellos rituales semanales. Cuando cumplí 17 años en 1971, ya no era la misma persona. En realidad, vivía como si fueran 2 personas diferentes. La Regina, que iba a la escuela, ayudaba en casa, cuidaba de sus hermanos, y Perla, ese nombre que odiaba, que aparecía los domingos para ser el entretenimiento de los hombres de bien de Tepoztlán. Cada año que pasaba, las humillaciones se volvían más elaboradas. Se dieron cuenta de que la chancla y el agua caliente ya no me afectaban como antes. Mi cuerpo se había acostumbrado al dolor y yo ya dormía con toallas escondidas debajo del colchón para absorber el agua. Entonces, comenzaron a inventar nuevos juegos. Uno de ellos era el que llamaban la estatua. Tenía que quedarme parada en el centro de la sala, sin moverme, mientras ellos jugaban a las cartas. Si me movía, aunque solo fuera para rascarme la nariz, era castigada. Al principio, el castigo era quedarme más tiempo de pie. Luego comenzaron a echarme agua fría, diciendo que era para refrescar la estatua. Había veces que me quedaba así por 3 horas, con las piernas temblando de cansancio, el cuerpo adolorido, pero no podía demostrar debilidad. Otro juego terrible era el que llamaban la escuelita. El doctor Ricardo, el abogado, era a quien más le gustaba este. Traía preguntas difíciles sobre historia, matemáticas, literatura, cosas que yo no tenía cómo saber. Cuando me equivocaba, lo que era inevitable, tenía que repetir frases humillantes. Soy una tonta, no sirvo para nada, soy la vergüenza de la familia. Si lloraba o me negaba, el castigo era peor. Con el tiempo, creé una técnica para sobrevivir a aquellas tardes. En el momento en que veía llegar los coches, cerraba una puerta dentro de mi mente. Dejaba mi cuerpo allí obedeciendo mientras mi alma huía lejos.
Imaginaba lugares bonitos, escenas de libros que había leído, sueños de una vida diferente. Fue así como logré aguantar tanto tiempo, sin enloquecer por completo. Mi madre nunca habló directamente sobre el asunto, pero me di cuenta de que ella también sufría. Poco a poco, ella se fue apagando, volviéndose más callada, más sumisa. Sus ojos, que antes tenían un brillo alegre, se volvieron opacos, distantes. Creo que ella sabía, o al menos sospechaba, pero estaba tan atrapada como yo en esa situación. Mi padre no era un hombre violento con ella, al menos no físicamente, pero tenía un poder absoluto sobre nuestra casa, nuestra vida. Lo peor de todo no eran las humillaciones físicas, sino lo que aquello le hacía a mi mente. Empecé a creer lo que decían, que no valía nada, que debería estar agradecida de que me educaran, que una niña como yo no merecía respeto. La autoestima que tenía fue siendo destruida día tras día, domingo tras domingo. En la escuela, mis calificaciones comenzaron a bajar. No podía concentrarme en las clases. Mi mente siempre divagaba. Los profesores decían que había cambiado, que antes era una alumna aplicada y ahora parecía siempre ausente. Nadie preguntaba por qué. O si preguntaban, yo mentía. Decía que todo estaba bien, solo cansada. Una profesora, la Sra. Elena, intentó hablar conmigo algunas veces. Creo que sospechaba que algo andaba mal, pero yo tenía demasiado miedo para hablar. Los amigos de la infancia, Jimena, Leandro, Sofía, poco a poco se alejaron. No los culpo. Yo misma me alejaba, evitaba conversar, rechazaba invitaciones a fiestas de cumpleaños o paseos. La vergüenza era tanta que estaba segura de que todos podían ver escrito en mi frente lo que sucedía en aquellas tardes de domingo. Mis hermanos también notaron el cambio. Mateo, que era solo 2 años más joven, una vez me preguntó directamente: ¿qué pasa cuando nos vamos a casa de la tía Beatriz y tú te quedas en casa? Mentí. Le dije que ayudaba a papá con las cuentas de la tienda. Él no me creyó. Lo vi en sus ojos, pero tampoco insistió, quizás por miedo a saber la verdad. El aislamiento fue creciendo. Era como si se hubiera construido un muro invisible entre el mundo y yo. Vivía en una burbuja de vergüenza y miedo. Por la noche tenía pesadillas terribles. Me despertaba sudando, a veces gritando, pero ahogaba el grito con la almohada para no despertar a Camila, que seguía compartiendo el cuarto conmigo. A los 17 años, ya en el último año de la preparatoria, comencé a pensar en formas de huir. Había ahorrado un poco de dinero que ganaba haciendo pequeños trabajos de costura para las vecinas. No era mucho, pero quizás sería suficiente para un boleto de autobús a la Ciudad de México. Podría buscar trabajo allí, empezar una nueva vida, lejos de aquel horror. El problema es que no conocía a nadie en la capital, no tenía dónde quedarme, y el miedo a lo desconocido era casi tan grande como el miedo a lo que ya conocía. Fue en esa época, cuando la desesperación ya me estaba consumiendo, que sucedió algo que lo cambió todo. Un día cualquiera de la semana, caminando por la plaza central después de la escuela, vi un anuncio en el escaparate de una tienda. Se necesita dependienta para tienda de electrónicos, medio tiempo, preguntar por el señor Íñigo. Aquel anuncio parecía haber sido puesto allí especialmente para mí. Nunca me habían interesado mucho los electrónicos, pero la idea de trabajar medio tiempo, ganar mi propio dinero, tener un motivo para salir de casa, fue como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Entré a la tienda, temblando de nervios, y hablé con el señor Íñigo, un señor de unos 60 años, cabello blanco y gafas gruesas. Para mi sorpresa, me contrató en el acto. «Pareces una muchacha seria y responsable», dijo él. Si supiera la ironía de esas palabras. Empecé al día siguiente. El trabajo era sencillo: atender clientes, organizar mercancía, tomar pedidos. La tienda vendía de todo un poco: radios, tocadiscos, pequeños electrodomésticos y, lo que más me fascinó, cámaras fotográficas. El señor Íñigo notó mi interés por las cámaras y comenzó a enseñarme sobre ellas, cómo funcionaban los diferentes tipos, cómo revelar los rollos. Él tenía una pasión por el tema y encontró en mí una alumna ávida por aprender.
Aquellas tardes en la tienda aprendiendo sobre fotografía se convirtieron en mi refugio, mi escape de la cruel realidad que vivía en casa. Lo más increíble es que mi padre me permitió trabajar. Creo que para él era una forma de mostrar a sus amigos que estaba educando bien a su hija para ser trabajadora. Poco sabía él que ese empleo sería el inicio del fin de la pesadilla. Después de algunos meses en la tienda, empecé a entender mejor sobre equipos electrónicos. Un día llegó una novedad que me llamó la atención. Pequeñas cámaras de vigilancia que el señor Iñigo estaba intentando vender a tiendas y oficinas. Son caras, pero muy eficientes. Explicaba a los clientes. Pueden esconderse en cualquier lugar y graban todo. Fue como si una luz se encendiera en mi cabeza. Una idea comenzó a formarse. Una idea loca, peligrosa, pero que podría ser mi salvación. ¿Y si pudiera registrar lo que sucedía en aquellos domingos? ¿Si tuviera pruebas de lo que aquellos hombres de bien me hacían? En la más profunda oscuridad, a veces una pequeña luz es suficiente para empezar a pelear. Para la joven Regina, esa luz tenía la forma de un lente, una idea tan peligrosa como brillante. Pero ¿cómo una muchacha de 17 años podría llevar a cabo un plan tan arriesgado? Sigan escuchando, porque la respuesta los va a sorprender. Fue en ese instante que todo cambió. ¿Saben? Siempre digo que una fotografía captura la verdad que las palabras esconden. En ese momento, entendí que esos pequeños lentes no solo podían capturar imágenes, podían capturar mi libertad. Comencé a estudiar esas cámaras en secreto. Leía los manuales cuando la tienda estaba vacía. Hacía preguntas casuales al señor Iñigo. Aprendía todo lo que podía sobre cómo instalarlas, cómo esconderlas, cómo asegurar que funcionaran sin ser percibidas. Poco a poco, fui ahorrando cada centavo que ganaba. Vivía con lo mínimo. No compraba ropa, no iba a ningún lado, lo guardaba todo. Mi plan era comprar al menos 3 de esas cámaras. Una para la sala, donde ocurrían la mayoría de las humillaciones, una para mi cuarto, donde derramaban el agua caliente, y quizás una para el pasillo, para captar la entrada y salida de ellos. Era un plan arriesgado. Si mi padre o cualquiera de esos hombres lo descubría, no puedo ni imaginar lo que me harían, pero la desesperación me daba valor. Ya no aguantaba más. Tenía que intentar algo, cualquier cosa, para salir de esa situación. Y fue así, con 17 años, trabajando en una pequeña tienda de electrónicos en Tepoztlán, que encontré una posibilidad de liberación, una posibilidad que venía a través de pequeños lentes, que podrían finalmente mostrar la verdad escondida detrás de las paredes de nuestra casa azul. Tardé casi 5 meses en juntar dinero suficiente para comprar las cámaras. 5 meses de domingos terribles, de humillaciones cada vez peores, de noches sin dormir. El señor Iñigo, sin saberlo, me ayudó. Empezó a darme pequeñas comisiones por las ventas que yo hacía, especialmente de equipos más caros, como las propias cámaras de vigilancia. Ironías del destino. Cuando finalmente junté el dinero, enfrenté otro problema. ¿Cómo comprar las cámaras sin levantar sospechas? No podía simplemente comprarlas en la tienda donde trabajaba. El señor Íñigo seguramente preguntaría ¿para qué las quería? Y yo no tenía una explicación convincente. Además, si mi padre se enteraba, todo estaría perdido. La solución vino a través de Rebeca, una clienta de la tienda que se convirtió en una especie de amiga. Era unos 10 años mayor que yo. Trabajaba como secretaria en un despacho de contadores y frecuentemente venía a comprar pequeños equipos para su jefe. Un día me armé de valor y le pedí ayuda. No le conté toda la verdad, claro. Le dije solo que necesitaba las cámaras para un proyecto personal y que no quería que mi padre lo supiera, pues era una sorpresa. Rebeca me creyó o fingió creerme. Ella compró las cámaras para mí en Cuernavaca durante un viaje de negocios que hizo. 3 microcámaras, lo suficientemente pequeñas para ser escondidas, pero lo suficientemente potentes para captarlo todo. Costaron casi todo mi dinero ahorrado, pero cada centavo valía la pena si mi plan funcionaba. Esconder las cámaras en casa fue otro desafío. Decidí colocarlas dentro de objetos comunes. La primera la escondí dentro de un portarretratos en la sala, detrás de la foto de mi primera comunión. La segunda
La instalé en mi cuarto dentro de una muñeca de trapo que estaba en el estante. La tercera, la más difícil, la coloqué dentro de un pequeño cuadro de un santo en el pasillo que llevaba a la sala, orientada de forma que captara quién entraba y salía. Pasé una semana entera trabajando en ello, aprovechando los momentos en que estaba sola en casa. El miedo a ser descubierta era constante. Cada ruido me hacía saltar. Cada puerta que se abría hacía que mi corazón se disparara, pero la determinación era más grande que el miedo. Sabía que esta podría ser mi única oportunidad. La parte más complicada era la grabación. Esas cámaras necesitaban estar conectadas a un aparato de grabación y yo no tenía cómo esconder un equipo grande. El señor Íñigo, sin querer, me dio la solución. La tienda había recibido algunas grabadoras de cinta portátiles del tamaño de un libro grande. Compré una, con el último dinero que tenía, adapté las conexiones, como había aprendido en la tienda, y escondí el aparato debajo de una tabla suelta en el piso de mi ropero. Todo estaba listo para el próximo domingo. La ansiedad me consumía. ¿Y si no funcionaba? ¿Y si las cámaras no captaban lo suficiente? ¿Y si la calidad de la imagen era demasiado mala? Y lo más aterrador, ¿y si me descubrían? Esa semana fue la más larga de mi vida. En los momentos de duda, me preguntaba si no sería mejor simplemente huir, tomar un autobús a Guadalajara, a cualquier lugar lejos de allí. Pero algo dentro de mí quería justicia, no solo escapar, sino hacer que pagaran por lo que habían hecho, hacer que nunca más pudieran hacerle lo mismo a otra niña. Cuando llegó el domingo, me desperté antes del amanecer. Verifiqué todas las cámaras, asegurándome de que estuvieran funcionando. La grabadora estaba escondida, con cintas nuevas, lista para registrarlo todo. Mi madre, como siempre, se preparó para llevar a mis hermanos a casa de la tía Beatriz. Antes de salir, me miró de una manera diferente, como si quisiera decir algo, pero no encontrara las palabras. ¿Acaso sospechaba que algo estaba por cambiar? ¿Va a estar todo bien, mamá?, le dije, intentando parecer casual. Ella asintió levemente y salió con mis hermanos. Me quedé sola esperando. Las horas se arrastraban. Cada minuto parecía una eternidad. Finalmente, oí llegar los coches. Era hora de enfrentar otra sesión de humillación, pero esta vez con una diferencia crucial. Todo estaría siendo grabado. Aquel domingo fue peor que todos los anteriores. Quizás porque yo estaba más consciente, más presente. No podía desconectarme mentalmente como solía hacer. Necesitaba asegurarme de que las cámaras captaran todo, o quizás porque instintivamente ellos sintieron que algo era diferente, que había una amenaza invisible en el aire. El juego comenzó como siempre, con la estatua, las preguntas imposibles, las frases degradantes. Pero entonces, el señor Valentín, el regidor, sugirió algo nuevo. Vamos a ver si Perla ha aprendido a ser una buena anfitriona de verdad, dijo con una sonrisa que me heló hasta los huesos. Los otros rieron, entendiendo algo que yo, en mi inocencia, todavía no comprendía del todo. Fue en ese momento que me di cuenta de que las cosas estaban a punto de ir más allá de las humillaciones habituales, más allá de los chanclazos y el agua caliente. La mirada de ellos había cambiado. Ya no era solo crueldad divertida, era algo más oscuro, más amenazador. Mi padre también se dio cuenta, y para mi sorpresa, vaciló. Creo que todavía no es hora de eso, dijo en un tono que mezclaba autoridad y nerviosismo. Perla todavía necesita aprender algunas lecciones básicas antes. ¿Cuál es el problema, Rodrigo?, respondió el señor. Orlando, el dueño del almacén. Ya tiene 17 años, ya es prácticamente una mujer, es hora de que aprenda otras cosas. Un debate silencioso pareció ocurrir entre ellos, comunicándose solo con miradas. Finalmente, mi padre cedió, pero con una condición. Solo lo básico hoy, nada de exageraciones. Fue entonces que el señor Damián, el farmacéutico, se levantó y vino en mi dirección. Sus ojos tenían un brillo que nunca había visto antes. El doctor Ricardo, el abogado, también se acercó. Vamos a enseñarte a ser una mujer de verdad, Perla, dijo Damián, sujetando mi brazo con fuerza.
En ese instante, algo dentro de mí explotó. Un pánico tan intenso que superó incluso el miedo que sentía de ellos. Por primera vez en 6 años, reaccioné. Jalé mi brazo con toda mi fuerza, empujando a Damián lejos. «No», grité con una voz que no parecía la mía. «Mi nombre es Regina». El silencio que siguió fue absoluto. Todos me miraban con asombro. Nunca, en todos esos años, me había resistido. Nunca había levantado la voz. Nunca me había negado a seguir las órdenes. La sorpresa de ellos rápidamente se transformó en ira. Mi padre fue el primero en reaccionar. Se levantó, el rostro rojo de furia. «¿Qué crees que estás haciendo?», gruñó, avanzando hacia mí. La chancla ya estaba en su mano. Pero esta vez yo no iba a someterme. Corrí a mi cuarto, cerrando la puerta con seguro detrás de mí, algo que nunca me había atrevido a hacer antes. «Abre esa puerta ahora», gritaba, golpeando con tanta fuerza que la madera parecía que iba a ceder. Los otros hombres se unieron a él, gritando amenazas, groserías, promesas de lo que me harían cuando la puerta se abriera. Temblaba tanto que apenas podía mantenerme de pie. Mi plan se había arruinado. Las cámaras estaban grabando, sí, pero no había contado con esta explosión, con esta ruptura del ritual. Ahora sabían que me estaba resistiendo y eso solo aumentaba el peligro. La puerta comenzó a resquebrajarse. No aguantaría mucho más. En mi desesperación busqué algo para defenderme. Mis ojos se posaron en unas tijeras de costura que mi madre me había dado. Las tomé, sosteniéndolas frente a mi cuerpo como un arma. Cuando la puerta finalmente cedió, entraron como una ola violenta. Mi padre al frente, seguido por Damián y Orlando. Al verme con las tijeras, se detuvieron momentáneamente. «¿Has perdido el juicio, niña?», preguntó mi padre. Pero había un rastro de incertidumbre en su voz. Nunca me había visto así, determinada, lista para luchar. «Si se acercan, juro que las uso», dije, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. «Y después cuento todo, todo lo que ustedes me hacen los domingos, a todo el pueblo». Rieron, pero era una risa nerviosa. «¿Y quién te creería a ti?», provocó el señor Valentín. «Somos hombres respetados. Tú eres solo una niña histérica». Fue entonces cuando cometí el error fatal. En el calor del momento, en la adrenalina del enfrentamiento, hablé de más. Tengo pruebas. Está todo grabado. El valor que tanto le costó encontrar se convierte en un error fatal en un solo segundo. Regina acababa de entregar su única arma al enemigo. Ahora, atrapada y sin salida, parece que todo está perdido. ¿O no? No se despeguen, que la historia está a punto de dar un giro que nadie se espera. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi en sus ojos la comprensión lenta y terrible de lo que acababa de revelar. Mi padre fue el primero en entender completamente. Su mirada recorrió el cuarto, buscando, hasta detenerse en la muñeca en el estante. «¿Qué historia es esa de grabación?», preguntó, la voz peligrosamente calmada. Demasiado tarde me di cuenta de mi error. Había revelado mi única arma, mi única ventaja. «Dios mío, qué tonta fui». En un segundo, el coraje que tanto me costó encontrar se convirtió en el peor error de mi vida. Les di el mapa del tesoro, y el tesoro era mi única esperanza. Sentí como el suelo desaparecía bajo mis pies. Ahora buscarían, encontrarían las cámaras, destruirían las evidencias, y entonces estaría verdaderamente perdida. Ese fue el momento más oscuro de mi vida. Atrapada en un cuarto con 9 hombres furiosos, una puerta rota que ya no me protegía y la certeza de que mi plan acababa de desmoronarse por un único momento de descontrol. Pero a veces, en los momentos más sombríos, surge una luz inesperada. Y fue exactamente lo que sucedió esa tarde de domingo, que cambió mi vida para siempre. Cuando pensé que todo estaba perdido, cuando vi a mi padre avanzando hacia la muñeca donde estaba escondida una de las cámaras, sucedió algo que nunca imaginé posible. La puerta de la entrada de la casa se abrió con un estruendo y una voz femenina gritó: «Regina, ¿estás en casa?». Era Rebeca,
la secretaria que me había ayudado a comprar las cámaras. Más tarde descubrí que ella había sospechado que algo andaba mal. Mis excusas vagas sobre las cámaras, mi nerviosismo, mi desesperación mal disimulada, todo eso la dejó preocupada. Ese domingo, decidió pasar por mi casa por casualidad para ver si todo estaba bien. El sonido de una voz inesperada, de alguien de fuera del círculo, causó una confusión inmediata. Los hombres se apartaron de mí, mirándose unos a otros en pánico. ¿Hay alguien aquí?, susurró el doctor Ricardo, como si no fuera obvio. Es una amiga mía del trabajo. Respondí con una confianza que no sentía, y no está sola. Esta última parte era mentira, pero ellos no tenían cómo saberlo. El miedo a ser descubiertos era visible en sus rostros. 9 hombres de bien encerrados en un cuarto con una chica de 17 años, una puerta rota, una atmósfera de violencia. No había cómo explicar aquello de forma inocente. Regina, la voz de Rebeca se acercaba. Mi padre hizo un gesto desesperado a los otros. «Salgan por atrás», ordenó en voz baja. «Yo me encargo de esto». Se volvió hacia mí, los ojos llenos de amenaza. «Esto no ha terminado. Hablaremos más tarde». Después, componiendo rápidamente una expresión neutra, salió del cuarto para interceptar a Rebeca. Mientras los otros hombres salían apresuradamente por la parte de atrás, oí a mi padre inventando una historia para Rebeca, algo sobre que me estaba ayudando a arreglar un estante que se cayó, por eso el ruido. Ella no pareció convencida, pero tampoco insistió. Preguntó si podía verme, y sorprendentemente, mi padre lo permitió. Cuando Rebeca entró en el cuarto y vio mi estado, temblando, sosteniendo unas tijeras, con marcas de dedos en el brazo donde Damián me había agarrado, sus ojos se abrieron como platos. Fue lo suficientemente lista para no mostrar su conmoción frente a mi padre, que observaba desde la puerta. «Vine a traerte ese libro que me pediste», dijo casualmente, sacando un libro cualquiera de su bolso. Luego, bajando la voz para que solo yo la oyera, añadió: «¿Necesitas ayuda? Parpadea 2 veces si es sí». Parpadeé deliberadamente. 2 veces. Ella asintió de forma casi imperceptible. «Señor Salazar, ¿puedo llevar a Regina a tomar un helado?». Quería hablar con ella sobre un proyecto en el trabajo. La naturalidad de ella era impresionante. Mi padre vaciló, visiblemente dividido. Por un lado, no quería dejarme salir, especialmente después de lo que había sucedido. Por otro, negarse podría levantar aún más sospechas. Claro, finalmente aceptó con una sonrisa forzada. «Pero no tardes, Regina. Tu madre y tus hermanos volverán pronto para la cena». Era una amenaza velada. Me estaba diciendo que volviera, que no hiciera nada estúpido. Y en ese momento, la obediencia estaba tan profundamente arraigada en mí que casi consideré obedecer. Pero Rebeca no me dio tiempo a dudar. Me tomó de la mano y prácticamente me arrastró hacia afuera. «No se preocupe, señor Salazar. La traigo de vuelta en 1 hora», prometió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tan pronto como entramos en su pequeño coche, las apariencias cayeron. «¿Qué está pasando, Regina? ¿Quiénes eran esos hombres saliendo por la parte trasera de tu casa? ¿Por qué estás temblando de esa manera?». Entre sollozos, le conté todo. No la versión editada que había planeado contar algún día, sino la verdad cruda, terrible. Las sesiones de domingo, los años de abuso, las cámaras escondidas, el enfrentamiento de ese día. Rebeca escuchó todo en silencio, su rostro palideciendo cada vez más. «Dios mío, Regina», dijo finalmente, Esto es monstruoso. Tenemos que ir a la policía». «No», exclamé en pánico. «Uno de ellos es la policía, el señor Wilfredo, el comandante». Nunca me creerían. Rebeca pensó por un momento. El coche estaba parado en una calle desierta donde nos habíamos estacionado para hablar. «Las grabaciones», dijo finalmente. «Dijiste que tienes todo grabado, ¿cierto?». Asentí, pero entonces la realidad me golpeó. «Pero están en la casa, en mi cuarto, y mi padre probablemente ya está buscando». «¿Dónde exactamente?». La determinación de Rebeca me sorprendió.
debajo de una tabla suelta en el fondo del ropero. La grabadora y las cintas. Las cámaras están escondidas en un portarretratos en la sala, en mi muñeca de trapo y en un cuadro de un santo en el pasillo. Rebeca pensó por un momento. Tenemos que recuperar esas pruebas antes de que tu padre las encuentre. Miró el reloj. Dijo que tu madre y tus hermanos volverían para la cena. ¿A qué hora es normalmente? Como a las 7. Todavía tenemos casi 3 horas. No es tiempo suficiente para ir a la ciudad vecina y volver, murmuró Rebeca, más para sí misma que para mí. Luego me miró con determinación. Conozco a alguien que puede ayudarnos, alguien en quien podemos confiar. Ese alguien era Emiliano, hermano de Rebeca, que trabajaba como reportero en el pequeño periódico de Tepoztlán. Rebeca me explicó que él siempre estaba denunciando la corrupción local, pero nunca había conseguido pruebas concretas contra los poderosos del pueblo. Estaría más que dispuesto a ayudarnos. Fuimos a casa de Emiliano, que estaba en las afueras del pueblo. Él escuchó nuestra historia con la misma conmoción que su hermana, pero con una pizca extra de ira periodística. Esos canallas, siempre supe que estaban podridos por dentro, pero esto es un nuevo nivel de podredumbre. Juntos elaboramos un plan. Emiliano tenía un amigo, Adriano, que era técnico electricista y tenía llaves maestras que usaba para servicios en las casas. Se encontrarían con nosotros, cerca de mi casa. Mientras Rebeca me llevaba de vuelta, como le prometió a mi padre, Emiliano y Adriano entrarían por la parte de atrás, donde había una ventana que siempre quedaba sin seguro, la de la cocina. Recuperarían la grabadora y las cintas, y si era posible, las cámaras también. Era arriesgado. Si los atrapaban, serían acusados de allanamiento. Si mi padre ya había encontrado las pruebas, todo sería en vano. Pero no teníamos otra opción. Rebeca me llevó de vuelta, exactamente como prometió. Mi padre estaba en el porche esperando con esa falsa cordialidad que yo conocía tan bien. «Gracias por traerla de vuelta a tiempo, señorita Rebeca», dijo. Sus ojos, sin embargo, decían otra cosa. Decían que yo pagaría caro más tarde. Entré en casa con el corazón en la garganta. El plan era que yo distrajera a mi padre mientras Emiliano y Adriano entraban por la parte de atrás. Comencé a hablar del trabajo, de un cliente difícil que había aparecido en la tienda, cualquier cosa para mantenerlo en la sala, de espaldas a la cocina. Cada minuto que pasaba, mi ansiedad aumentaba. ¿Ya habrían entrado? ¿Mi padre habría encontrado las pruebas? ¿Saldría todo bien? Cada segundo cuenta en una operación tan delicada. La libertad de Regina y la justicia para esos hombres dependen de que Emiliano y Adriano no cometan ni un solo error. La tensión es máxima. Sigamos escuchando para saber si logran salir con las pruebas en la mano. Después de 20 minutos que parecieron 20 horas, oí un ligero ruido proveniente de la cocina. Mi padre también lo oyó. «¿Qué fue eso?», preguntó, frunciendo el ceño. «Debe ser el viento», respondí tratando de parecer casual. La ventana de la cocina suele golpear cuando hace viento. No pareció convencido y se levantó para verificar. Mi corazón casi se detuvo. Si encontraba a Emiliano y Adriano, pero entonces, como enviada por Dios, llegó mi madre con mis hermanos. El ruido de la puerta abriéndose, las voces de los niños, la confusión natural de una familia volviendo a casa. Todo eso desvió la atención de mi padre. Cuando finalmente fue a revisar la cocina, Emiliano y Adriano ya se habían ido. Más tarde, una nota lanzada por la ventana de mi cuarto lo confirmaría. Lo habían logrado. Tenían la grabadora, las cintas e incluso 2 de las cámaras. La del portarretratos no pudieron tomarla sin llamar la atención, pero lo que tenían era más que suficiente. Esa noche fue la más larga de mi vida. Me quedé despierta, esperando el castigo que seguramente vendría, pero sorprendentemente mi padre no hizo nada. Estaba extraño, callado, casi cauteloso. Me di cuenta de que estaba preocupado. No sabía exactamente qué tenía yo, qué pruebas, ni qué planeaba hacer con ellas. A la mañana siguiente, Rebeca me encontró de camino a la escuela. «Está todo listo», susurró. Emiliano verificó las grabaciones. Son horribles, Regina, pero son prueba más que suficiente.
¿Quieres saber qué quieres hacer ahora? Era la pregunta que yo misma me había hecho toda la noche. ¿Qué quería hacer? Una parte de mí solo quería huir, dejar todo atrás, no volver a mirar nunca. Otra parte quería justicia. Quería que esos hombres pagaran por lo que habían hecho. Quería que nunca más pudieran hacerle eso a otra niña. Quiero que todos lo sepan, respondí finalmente. Quiero que todo Tepoztlán sepa quiénes son realmente estos hombres de bien. Y fue así como comenzó la operación que cambiaría no solo mi vida, sino todo el pueblo de Tepoztlán. Este es el momento de la verdad, la explosión que derrumba el castillo de mentiras. La justicia por fin está en camino, pero su llegada desatará una tormenta que nadie en Tepoztlán podrá ignorar. Descubran con nosotros las consecuencias de este valiente acto de denuncia. Emiliano no quiso esperar ni un día más. Montó un reportaje especial para el periódico, con imágenes estáticas extraídas de las grabaciones, cuidadosamente editadas para no exponerme, pero dejando bien claro quiénes eran los hombres involucrados y qué estaban haciendo. Pero no se detuvo ahí. Hizo copias de las cintas y las envió a periódicos más grandes en Cuernavaca, la Ciudad de México e incluso Guadalajara. También las envió a la Policía Federal para evitar que el caso fuera encubierto por la policía local, comandada por el señor Wilfredo. La bomba explotó un jueves por la mañana, cuando los periódicos llegaron a las casas y comercios de Tepoztlán. Recuerdo salir para la escuela y ver a la gente en las calles, en pequeños grupos, comentando las noticias con expresiones de shock y asco. Algunos me miraban, reconociéndome por las descripciones en el periódico, aunque mi nombre no había sido revelado. Algunos desviaban la mirada, avergonzados quizás, por nunca haberse dado cuenta o haber actuado. Otros asentían en silencio, como si me ofrecieran un apoyo tardío pero sincero. No fui a la escuela ese día. Fui directamente a casa de Rebeca, como habíamos acordado. Sus padres, que ya lo sabían todo, me recibieron con un abrazo apretado y lágrimas en los ojos. «Aquí estás segura», dijo su madre. «Nadie te va a hacer daño nunca más». Las consecuencias para los 9 hombres fueron devastadoras, como debía ser. El señor Wilfredo, el comandante, fue el primero en caer, destituido inmediatamente de su cargo cuando la Policía Federal llegó al pueblo esa misma tarde. Los otros siguieron. El señor Valentín perdió su puesto de regidor. El doctor Ricardo fue expulsado de la barra de abogados. Al doctor Fausto le revocaron su licencia médica. Algunos fueron arrestados de inmediato, otros intentaron huir, pero fueron capturados. Solo el señor Orlando, el dueño del almacén, logró escapar y nunca más fue encontrado. Había rumores de que se había ido a Guatemala. Mi padre no soportó la vergüenza. A la mañana siguiente de la publicación, antes incluso de ser formalmente acusado, se quitó la vida con un tiro en la cabeza en la bodega de la tlapalería. Dejó una nota corta. «No puedo vivir con lo que hice. Por años cargué con esa culpa, la de haber causado la muerte de mi padre. Tardé mucho en entender que la elección había sido suya, así como lo habían sido todas las terribles elecciones que hizo durante esos años. Él podría haber elegido ser un padre de verdad, pero decidió ser un monstruo. Y cuando sus actos salieron a la luz, decidió huir una vez más. Para mi madre y mis hermanos fue un shock terrible. Ellos no sabían nada, o al menos eso fue lo que mi madre siempre afirmó. Por un tiempo, pensé que estaba mintiendo, que no era posible que ella no supiera. Hoy lo entiendo mejor. A veces no queremos ver lo que está frente a nuestros ojos. A veces el miedo nos ciega. A veces la mente se protege, negando lo que es insoportable aceptar. Ya no la culpo por eso. Ella también fue una víctima, de una forma diferente. El juicio de los hombres involucrados duró casi un año. Tuve que testificar, por supuesto. Fue una de las experiencias más difíciles de mi vida, tener que revivir todo aquello, detalle por detalle, frente a un juez, abogados y un tribunal lleno de gente. Pero las grabaciones estaban allí, corroborando cada una de mis palabras. Uno a uno, aquellos hombres de bien fueron condenados a largas penas de prisión, no solo por abuso y agresión, sino también por asociación delictuosa,
corrupción de menores y una lista de otros crímenes que se extendían mucho más allá de lo que me hacían a mí. No pude seguir en Tepoztlán, claro. Las miradas, los cuchicheos, la mezcla de lástima y curiosidad mórbida, todo eso era insoportable. Algunas personas, incluso, me culpaban por la caída de los hombres importantes del pueblo, como si yo los hubiera seducido o provocado esa situación. La mentalidad de pueblo pequeño puede ser implacable, especialmente con las víctimas. Fui a vivir con Rebeca y su familia a Cuernavaca, donde terminé la preparatoria. Durante todo este tiempo, continué trabajando en mi sanación, yendo a una psicóloga increíble que me ayudó a procesar el trauma y a reconstruir mi autoestima. No fue un camino fácil. Tuve pesadillas, ataques de pánico, momentos de profunda depresión, pero paso a paso, día a día, fui reconstruyéndome. Hice un curso técnico en electrónica y con la ayuda de Rebeca y Emiliano conseguí un empleo en una tienda más grande de equipos fotográficos. Mi pasión por las cámaras y los equipos, nacida de la necesidad más desesperada, se convirtió en mi profesión y luego en mi pasatiempo para toda la vida. Pero fue mucho más que eso. Cada vez que miraba a través del visor de una cámara, sentía que recuperaba el control que me habían arrebatado. Yo decidía qué enfocar, qué dejar en la oscuridad, qué ángulo usar para contar una historia. El cuarto oscuro, donde las imágenes latentes se revelaban lentamente en el papel, se convirtió en mi santuario. Allí, en la penumbra segura y bajo la luz roja, aprendí que de la oscuridad podía nacer la belleza. Aprendí a transformar el dolor invisible en algo tangible, en una fotografía que podía sostener, observar y finalmente entender. No solo capturaba momentos, me estaba recuperando a mí misma, un clic a la vez. Hoy, mirando hacia atrás, después de más de 50 años, a veces parece que estoy recordando la vida de otra persona. Esa niña asustada de Tepoztlán y yo, esta señora de 71 años que cuida de sus cámaras fotográficas en Cuernavaca, parecemos personas diferentes y, en cierto modo, lo somos. Vine a Cuernavaca en 1980, cuando tenía 26 años. Quería un lugar donde nadie me conociera, donde pudiera ser solo Regina, no la muchacha del escándalo. Elegí Cuernavaca porque era una ciudad del interior, como Tepoztlán, pero lo suficientemente lejos para que la historia no me siguiera. Además, era una ciudad en crecimiento, con oportunidades para abrir mi propio negocio. Aquí abrí una pequeña tienda de reparaciones electrónicas que mantuve hasta que me jubilé hace 10 años. No era nada grandioso. Reparaba radios, televisiones, cámaras fotográficas y más tarde computadoras. Pero era mío, conquistado con mi propio esfuerzo. Al principio, muchos dudaban de que una mujer pudiera entender de electrónica. Algunos hombres llegaban a la tienda y preguntaban por el técnico. Cuando yo decía que era yo, daban media vuelta y se iban. Pero los que se quedaban descubrían que sabía lo que estaba haciendo. Con el tiempo, construí una reputación sólida y la clientela creció. Mi especialidad siempre fueron las cámaras fotográficas. Había pocas personas en el interior de Morelos que supieran reparar y restaurar equipos fotográficos antiguos, y pronto fotógrafos de toda la región comenzaron a buscarme. Restauré cámaras que parecían perdidas para siempre. Reparé lentes que otros habían dado por irreparables. Era más que un trabajo, era una forma de arte, una manera de preservar la historia contenida en esas máquinas. Rebeca y Emiliano continuaron siendo parte importante de mi vida. Me visitaban regularmente en Cuernavaca, y yo viajaba a Tepoztlán para verlos a ellos y a su familia al menos 2 veces al año. Emiliano se convirtió en un periodista renombrado, trabajando para un gran periódico nacional. Rebeca abrió su propia firma de contabilidad y se casó con Adriano, el técnico que nos ayudó ese día crucial. Tuvieron 3 hijos y soy madrina de uno de ellos. Mi hermano Mateo vino a visitarme algunos años después de que me estableciera en Cuernavaca. Fue un encuentro emocionante. No nos veíamos desde el escándalo. Me contó que mi madre había fallecido 2 años antes de un problema en el corazón. También me dijo que Camila y Javier estaban bien, cada uno siguiendo su camino. Le ofrecí la oportunidad de quedarse en Cuernavaca, empezar de nuevo como yo lo había hecho, pero él prefirió volver a la Ciudad de México,
donde ya había formado una familia. Mantuvimos contacto esporádico por cartas y llamadas telefónicas. Y hoy nos hablamos por internet, aunque no con la frecuencia que me gustaría. En cuanto al amor, bueno, eso tardó. Los traumas dejaron marcas profundas. La confianza no me venía fácilmente, especialmente la confianza en los hombres. Tuve algunas relaciones, pero siempre terminaba alejándome cuando la intimidad se volvía demasiado grande, hasta que conocí a Esteban, un profesor de matemáticas de la escuela local. Él era diferente, paciente, amable, respetuoso. Nunca me presionó, nunca me hizo sentir que le debía algo. Nos casamos cuando yo tenía 35 años. Fueron 20 años maravillosos juntos hasta que él partió, víctima de un infarto en 2009. Esteban supo toda mi historia desde el principio. Se la conté incluso antes de que empezáramos a salir, porque creía que merecía saber en qué se estaba metiendo. Recuerdo su reacción. No fue de horror o lástima, sino de profunda indignación por lo que había pasado y admiración por la forma en que había sobrevivido. «Eres la persona más fuerte que he conocido», él me dijo esa noche, y supe entonces que había encontrado a alguien que me veía de verdad. No tuvimos hijos biológicos, otra consecuencia de los traumas. La idea del embarazo, del parto, me causaba pánico. Pero adoptamos a dos. Daniela, que hoy tiene 42 años y vive en Guadalajara con su esposo y 3 hijos, y Miguel, de 39, que vive en Cuernavaca y trabaja como ingeniero. Ellos son mi alegría, junto con mis 5 nietos que vienen a visitarme siempre que pueden. Daniela y Miguel llegaron a nuestra vida como regalos inesperados. Daniela tenía 5 años cuando la adoptamos, una niña callada y desconfiada que había pasado por 2 hogares de acogida antes. Miguel vino 2 años después, con solo 3 años, un niño lleno de energía que transformó nuestra casa con sus risas. Ellos trajeron sanación a heridas que ni siquiera sabía que aún estaban abiertas. A través de ellos aprendí que la familia no es aquella en la que nacemos, sino la que construimos con amor. Mi casa aquí en Cuernavaca es sencilla, pero acogedora. Tiene un jardín en la parte de atrás, donde planto algunas hierbas y verduras. En el cuarto que era de Miguel, monté mi pequeño estudio fotográfico y de restauración de cámaras antiguas. Tengo una colección de más de 50 cámaras diferentes, desde modelos antiguos de los años 50 hasta algunas digitales más modernas. Mi favorita es una Rolleiflex de 1960, que restauré por completo. Cada pieza, cada tornillo, cada lente fue limpiada y ajustada por mis propias manos. Los talleres de fotografía que doy a los jóvenes de la colonia son mi forma de mantener la mente activa y de transmitir el conocimiento que he acumulado. Ver a estos jóvenes descubriendo la magia de capturar momentos a través de los lentes me trae una alegría que es difícil de explicar. Quizás porque para mí las cámaras no fueron solo un pasatiempo o una profesión, fueron mi salvación. Hay una lección que siempre les doy a mis alumnos, una que aprendí de la manera más difícil. Una imagen puede cambiarlo todo. Puede contar verdades que las palabras no pueden expresar. Puede revelar lo que está escondido. Puede dar voz a quien no la tiene. Para ellos es solo una lección sobre fotografía. Para mí es la historia de mi vida. De vez en cuando, alguien de Tepoztlán me busca. Ya han venido periodistas queriendo hacer reportajes sobre el caso, investigadores estudiando la violencia doméstica, incluso parientes lejanos de alguno de los hombres involucrados buscando entender o quizás perdón. Raramente concedo entrevistas y nunca ofrezco absolución a quien no tiene derecho a pedirla, pero siempre recibo a jóvenes que han pasado por situaciones similares y buscan orientación o simplemente alguien que entienda. Para esos, mi puerta y mi corazón están siempre abiertos. En 2015, recibí una carta inesperada. Era de un hombre llamado Gabriel, hijo del señor Damián, el farmacéutico. Él tenía solo 5 años cuando estalló el escándalo, y su padre fue encarcelado. El dolor, como ven, no termina en la víctima. Deja cicatrices que pasan de una generación a otra. Esta carta inesperada le ofrece a Regina una oportunidad única para un tipo de cierre que nunca imaginó. ¿Qué pueden hacer del encuentro entre la víctima y el hijo de su verdugo?
La respuesta final nos espera en la conclusión de esta increíble historia. Creció con su madre, que se mudó a Buenos Aires después de todo, y durante años creyó en la versión que ella le contaba, que su padre había sido víctima de una conspiración, injustamente acusado. Fue solo de adulto, al investigar por su cuenta, que descubrió la verdad. Su carta era una petición de disculpas, no por su padre, sino por haber creído en las mentiras durante tanto tiempo. Nos reunimos una vez aquí en Cuernavaca. Fue una conversación difícil pero importante. Él estaba buscando su propia sanación, intentando entender cómo el hombre que él llamaba padre pudo haber hecho cosas tan terribles. No tenía respuestas para darle, solo la comprensión de que la maldad humana no siempre puede ser explicada, solo confrontada. Al ver a ese joven frente a mí, cargando con el peso del pecado de su padre, comprendí algo. El círculo del dolor es cruel, no solo destruye a la víctima, sino que también deja cicatrices en las generaciones futuras. Pero ese encuentro también me demostró que el valor para buscar la verdad y sanar también se puede heredar. Hoy puedo decir que soy una mujer en paz. Los recuerdos todavía están allí, claro. Hay días en que me despierto de una pesadilla, sudando frío, reviviendo aquellos domingos terribles, pero son cada vez más raros. Aprendí a no dejar que el pasado defina quién soy hoy. Durante mucho tiempo, luché con los fragmentos rotos de mis recuerdos, tratando de reconstruir a una Regina completa a partir de lo que ellos habían destruido. El perdón, para mí, no fue un acto desinteresado hacia los hombres de Tepoztlán. Fue un diálogo silencioso con la niña de 11 años que llevo dentro, para decirle que ella no tuvo la culpa. No borró las cicatrices, pero me liberó de las cadenas del odio. Ahora, puedo mirar atrás sin temblar, viendo solo el largo camino que me ha traído a la paz que tengo hoy. Este viaje de sanación es algo que quiero compartir más profundamente. Si mi historia te ha conmovido, suscríbete al canal para que juntos convirtamos las sombras del pasado en luz para el futuro.